lo que es el bloque de las enfermedades renales. Y entre las enfermedades renales o de vías urinarias, vamos a hablar un poquito de la litiasis renal, de la insuficiencia renal aguda, de la enfermedad renal crónica, de algunas enfermedades intersticiales y tubulares, como las enfermedades glomerulares y la enfermedad renal terminal. De lo que más vamos a hablar en realidad es de la enfermedad renal crónica, que Krauss la tiene, hace un apartado donde habla de enfermedad renal terminal, pero en realidad la enfermedad renal terminal es como decir lo último, lo más avanzado de la enfermedad crónica, ya aquel paciente que está en descenso de su salud en general, producto del daño severo que ha ocurrido de forma crónica a través de los años en sus riñones. Entonces, estas van a ser las enfermedades que vamos a tocar, como les decía, algunas de forma rápida, más que todo nos vamos a centrar en lo más fuerte que vamos a ver es lo que es enfermedad renal crónica. Entonces, antes de entrar de lleno a hablar de las enfermedades, vamos a repasar un poquito lo de la función de los renal y de la vía urinaria. Recordar anatómicamente, ¿no?, que los dos riñones los tiene colocados aproximadamente los tiene en la región dorsal, en la región posterior de la espalda, más o menos, vean a qué altura, ¿no? Hay gente que piensa que los riñones a veces están por acá abajo, pero no, los riñones están en la parte posterior del abdomen. De hecho, cuando uno tiene inflamado alguno de los riñones, puede sentir el dolor en la espalda como en la región torácica posterior. Entonces, los órganos grandes que forman la vía urinaria, pues son el riñón, los uréteres. Cada riñón tiene un uréter, que es un conducto que recibe la orina que produce el riñón y viene a dar a la vejiga. Y luego de la vejiga, pues tenemos la uretra, que es el conducto por donde sale la orina de la vejiga. Ahora, vamos a hablar en sí un poquito de lo que es la función de los propios riñones. El riñón es un órgano que tiene una connotación muy importante también en el equilibrio de muchos nutrientes. Y entre sus funciones es mantener un equilibrio adecuado de líquidos, electrolitos y solutos orgánicos en nuestro organismo. El riñón se encarga de eliminar agua cuando hay exceso de volumen en nuestro organismo y también se encarga de retener agua cuando el organismo se encuentra ante una situación como que ha disminuido su volumen. Por ejemplo, cuando un paciente está deshidratado, el riñón entonces dice, tenemos poca agua en el organismo, entonces voy a producir menos orina. Pero cuando una persona está sobrehidratada, entonces el riñón dice, hay que producir bastante orina porque tengo que eliminar mucho líquido. Entonces el riñón se encarga de equilibrar eso. Ahora, esto en un riñón que está sano. Ya cuando el riñón está dañado, ya no va a poder mantener ese equilibrio de líquidos de nuestro organismo. Pero también se encarga de mantener el equilibrio de los electrolitos. Nuestro riñón, cuando está sano, también, si se eleva el sodio, trata de eliminar sodio, o si se eleva el potasio, también va a tratar de eliminar potasio, o a la inversa. Si hay disminución de sodio o disminución de potasio, pues él va a tratar también de ahorrar estos electrolitos, y también se encarga del equilibrio de algunos solutos orgánicos. ¿Cuáles son los solutos orgánicos? Todas esas moléculas que circulan en nuestra sangre. Recordemos que en nuestra sangre, el plasma está conformado de agua, pero también está conformado de electrolitos, y al mismo tiempo está conformado de otros solutos orgánicos, y son todas esas moléculas que circulan en nuestra sangre, como glucosa, proteínas, aminoácidos, vitaminas. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un exceso de una vitamina hidrosoluble,
el riñón va a decir, oh, tenemos mucha vitamina hidrosoluble y hay que eliminarla. Si hay un exceso de azúcar, de glucosa en sangre, también el riñón, tratando de ayudar al organismo a controlar ese nivel de azúcar en sangre, entonces trata de eliminar esa glucosa. ¿Y cómo la elimina? Pues aumentando la orina. Por eso es que el paciente, por ejemplo, que tiene una diabetes descompensada, que se le sube el azúcar, empieza a orinar demasiado y a tomar mucha agua. ¿Por qué? Porque el riñón dice, se le subió el azúcar a esta persona, entonces tengo que eliminar lo más que pueda la glucosa y la voy a eliminar, pero para eliminarlo ocupo agua, pero bueno, como la persona va a volver a tomar agua. Por eso es que el paciente diabético también hace lo que se llama lo que se llama poliuria, que es el aumento del volumen urinario. Entonces vean que el riñón se encarga, perdón, de todo este equilibrio. Ahora, el riñón recibe un porcentaje del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es toda la sangre que bombea nuestro corazón hacia todo el organismo. Entonces, de ese 100% que es de sangre que bombea el corazón a nuestro organismo, el 20% pasa por el riñón. ¿Y por qué? Porque la sangre tiene que pasar por el riñón para que el riñón pueda hacer el filtrado de la sangre. Y al día aproximadamente el riñón filtra 1.600 litros de sangre. Filtra, o sea, basta entre cada lanzada de sangre por el riñón, en todo lo que pasa en las 24 horas, circula una cantidad de 1.600 litros de sangre. Obviamente, no es que una persona tenga 1.600 litros de sangre, sino que lo que se envía en cada latido cardíaco por todas las veces que se da el latido cardíaco durante el día, hace un total como de una circulación de 1.600 litros diarios de sangre. ¿Y qué resulta de esto? El riñón, cuando está sano, de ese filtrado de sangre, produce aproximadamente 180 litros de líquido ultrafiltrado, que es el líquido que saca de la sangre, que vuelva a pasar por el riñón, pero que no todo se va a convertir en orina. ¿Por qué? Porque ese ultrafiltrado el riñón también lo vuelve a reabsorber. ¿Por qué lo vuelve a reabsorber? Porque aunque manda algunas sustancias en el ultrafiltrado, luego dice, vuelvo a recoger estas y las vuelvo a enviar de nuevo. Y después de todo ese proceso de filtrado y producción de ultrafiltrado, el riñón en promedio termina produciendo solo aproximadamente 1.500 cc de orina al día, que viene siendo aproximadamente 1,5 litros. Fíjense todo lo que circula en volumen por el riñón y todo lo pequeño en relación con ese volumen de filtrado que termina produciendo de orina al día el riñón. ¿Y eso por qué? Porque el riñón, es cierto, recibe toda esa sangre, saca el ultrafiltrado, pero vuelve a reabsorber sodio y vuelve a reabsorber líquido que lo vuelve a enviar nuevamente. De esta forma, también el riñón contribuye a controlar la presión arterial. Entonces aquí vemos cómo hemos visto cómo el riñón controla el equilibrio de líquidos, electrolitos y solutos orgánicos, y al mismo tiempo también contribuye a controlar la presión arterial mediante la reabsorción de sodio o líquido, dependiendo de lo que le convenga al organismo, porque puede ser que el riñón diga voy a expulsar sodio o voy a expulsar más agua, dependiendo de cada situación del organismo. Ahora, es muy importante saber que el riñón, además de participar en este equilibrio, también tiene una función hormonal. Y es que el riñón produce la famosa eritropoyetina, abreviada como EPO en nuestro libro y en algunos documentos. La eritropoyetina es una hormona que se produce únicamente en el riñón y resulta
que cuando un riñón está sano va a producir normalmente la eritropoyetina. Pero si un riñón se enferma de forma crónica, se atrofia y avanza a una insuficiencia renal, por ejemplo, ya de forma crónica, entonces también va a dejar de producir la eritropoyetina. ¿Sabe alguna de ustedes de casualidad para qué sirve la eritropoyetina? Para la eritropoiesis, formación de los glóbulos rojos, ¿verdad? La médula Exacto, ósea. así es, la eritropoyetina es aquella hormona. Recuerden que la hormona se produce en un lugar y su efecto es en otro lugar. Entonces igual, el riñón produce la eritropoyetina y la eritropoyetina va a hacer su accionar, va a actuar a nivel de médula ósea, estimulando la producción de glóbulos rojos, que en otros términos ya más técnicos se llama eritropoiesis. Entonces, esta es una explicación al por qué, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal crónica hacen anemia con facilidad. El paciente, vamos a ver más adelante, que el paciente con insuficiencia renal crónica va a hacer anemia de forma crónica. ¿Por qué? Una, porque no va a comer igual, va a perder la capacidad de absorción de hierro. Y por otro lado, su riñón ya no va a producir la eritropoyetina, que va a estimular la médula ósea para acelerar o generar producción de glóbulos rojos. Afortunadamente, en la actualidad ya existe esta hormona de forma sintética y los pacientes con insuficiencia renal, por lo menos cuando hay o cuando pueden comprar, pueden inyectarse la eritropoyetina exógena. Y con esto se ha venido a mejorar un poco lo que es o a resolver un poco el problema de la anemia en los pacientes con insuficiencia renal. El Estado a veces tiene, el Seguro Social casi siempre tiene, por ejemplo, y a veces hay gente que la puede comprar. Esto no lo olviden, que esto es trascendental saberlo como nutricionista, el trabajo que hace la eritropoyetina en la producción de glóbulos rojos. El riñón también trabaja en el equilibrio del calcio y en el equilibrio del fósforo, pero aquí lo hace de la mano con el intestino, porque acordemos que el intestino también participa en el equilibrio, ya que el intestino se encarga de absorber el calcio y el fósforo. Lo hace de la mano del intestino y también lo hace de la mano de la hormona paratiroidea, la PTH, que vamos a ver más adelante, que es una hormona que se encarga de mantener niveles adecuados de calcio en sangre. La PTH o hormona paratiroidea. Tengan esto bien claro, no se vayan a confundir. Estoy hablando de la hormona paratiroidea, no de la hormona tiroidea, no de las hormonas tiroideas. Y también en este equilibrio del calcio y el fósforo de la mano con el riñón participa otra hormona que se llama calcitonina y la vitamina D activa. Esto lo vamos a tener que ir familiarizándonos con todas estas sustancias que participan en el equilibrio del calcio y del fósforo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el paciente con insuficiencia renal es un paciente que tiene alterado toda esta homeostasis del calcio y del fósforo, porque se altera la paratormona, se altera la producción de calcitonina y de vitamina D. Y por otro lado, también va a tener alteraciones a nivel intestinales. En el riñón es donde se produce la vitamina D activa. Entonces, si el riñón se daña de forma crónica, no es lo mismo tener un cuadro agudo con una infección renal que se curó en una semana a un paciente que desarrolla una insuficiencia renal aguda. Entonces ya vamos viendo los problemas nutricionales que van a haber. Va a haber anemia por el tema de la eritropoyetina. Y si va a haber problemas con la homeostasis del calcio y el fósforo, y va a haber problemas con la producción de vitamina D, ¿qué otro problema creen que podemos tener agregado en los pacientes con insuficiencia renal? La osteoporosis. Exacto, va a haber un problema que se llama osteopatía renal, que es que todos, o sea, hay un deterioro, hay una descalcificación que ocurre por toda esta alteración en la homeostasis del calcio y del fósforo. Entonces, paciente renal o insuficiencia renal crónica es paciente que va a tener anemia y que va a tener daño en su sistema óseo.
Entonces, el riñón, siendo un poquito más práctico y así clasificando su función, tiene una función de filtrado. ¿Y qué es lo que filtra? Pues toda la sangre que llega al riñón, pero además de filtrar, el riñón tiene una función de reabsorción, porque de este filtrado saca un ultrafiltrado, de donde en ese ultrafiltrado también se vienen las sustancias nocivas, los desechos que tengan que eliminarse del organismo. Pero el riñón vuelve a reabsorber el agua o algunos electrolíticos y algunas sustancias que se le fueron, como dicen a veces, un poco de más en el filtrado y dice, se me fue esto, pero esto lo tengo que reabsorber. Entonces, el riñón filtra, reabsorbe y también secreta. ¿Qué secreta? Ya vimos que secreta eritropoyetina. Y también excreta. ¿Qué es lo que excreta? La orina y las sustancias nocivas y aquellas que tenga que eliminar para mantener el control homeostático tanto del agua, de los electrolitos y como del calcio, del fósforo, ¿verdad? Entonces el riñón filtra, reabsorbe, secreta y excreta. La sangre llega al glomérulo, que ya lo vamos a ver aquí un poquito. Ya cuando nos vamos a la parte microscópica del riñón, resulta que el riñón, así como el hígado tiene hepatocitos, así como el pulmón tiene neumocitos, el riñón tiene unas unidades estructurales que incluso podríamos decir que son independientes. Y esta es la nefrona. La nefrona es como la unidad funcional en el riñón. En el sistema nervioso central, en el cerebro, la unidad funcional es la neurona. Pero aquí es la nefrona, es la unidad funcional del riñón y está formada por lo que se llama un glomérulo y un túbulo. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de una nefrona. Este es el glomérulo. Y el túbulo es todo esto, lo que está de rosadito, todo esto. Y luego ese túbulo viene a dar a los túbulos colectores y al cáliz, y luego va a dar al centro, del riñón, que es el cáliz, de donde va a salir la orina para pasar a los uréteres. Esta es la unidad estructural, la nefrona, que está formada por el glomérulo y por el túbulo, que es todo esto. Lo que pasa que la nefrona, a su vez, también está dividida, tiene una cápsula de Bowman, y el túbulo también tiene varias zonas. Tiene una que se llama túbulo contorneado proximal, que es este porque está más pegado al glomérulo. Tiene lo que son las asas de Henle con sus ramas descendente y ascendente. Y tiene el túbulo distal, ¿verdad? Que es la parte del túbulo que ya está bien largo del glomérulo. Entonces, esta es la unidad funcional. O sea, toda la sangre llega al glomérulo y por aquí se filtra, va pasando el ultrafiltrado por acá, pero hay sangre que regresa por el mismo glomérulo porque el glomérulo es como un nudo de capilares arteriales y venosos. Entonces, lo que llega acá al glomérulo, se va a producir un ultrafiltrado que va a caer por esta zona, pero aquí mismo el riñón empieza también a reabsorber, de tal manera que ya la orina que va a ser orina, viene saliendo ya, se viene produciendo ya cerca del final de la salida del túbulo de la nefrona. Entonces, como les decía, el glomérulo es una esfera de capilares rodeados, un nudillo de capilares entre arteriales y venosos, y está rodeado por lo que se llama la cápsula de Bowman, ¿verdad? En el glomérulo es donde se produce el ultrafiltrado, que luego se va a ir modificando en los túbulos de acuerdo a lo que el riñón diga, de acuerdo a todo lo que ese conjunto que conforma el riñón diga. En los túbulos va a decir, ¿reabsorbamos más agua? No reabsorbamos tanta agua, reabsorbamos tanto sodio, reabsorbamos tanto potasio. Entonces ahí, como dicen, se lleva todo ese control. Ahora, importante, todo este proceso de filtrado, de ultrafiltrado, reabsorción, requiere energía para que se pueda llevar a cabo, ¿verdad?
entonces ya habíamos dicho que el riñón se encarga de controlar la secreción de agua y también hay otras hormonas que regulan esto, ¿verdad? Que contribuyen contribuyen a regular junto con el riñón lo que se va a retener de agua y lo que se va a expulsar de agua. Y hay una hormona que participa en esta actividad y es la vasopresina, que también es conocida como hormona antidiurética. Entonces, esta hormona lo que tiene es, como su nombre lo indica, antidiurética. Cuando se libera por la hipófisis, cuando se aumenta su liberación, entonces va a favorecer o va a hacer que el riñón produzca menos orina. Y cuando disminuyen sus niveles, entonces va a hacer que el riñón produzca más orina, porque la función de esta hormona es antidiuresis, por eso se llama antidiurética, ¿no? Entonces, el riñón también trabaja de la mano con la hipófisis, que es otra, que recuerden que la hipófisis es una glándula que produce un montón de hormonas. Pues vean que la hipófisis tiene una hormona que viene a dar, como dicen, al riñón, viene a ejercer su efecto en el riñón. Importante también tener en cuenta, ¿verdad?, que el volumen mínimo de orina normal se considera que es de 500 ml, pero cuando una persona ya produce al día menos de 500 ml por día, se considera que el paciente está en oliguria, o sea, está orinando menos de lo que debería de orinar. Bueno, entonces estas flechitas que están acá, ¿qué indican? Cuando nosotros tenemos exceso de agua corporal, tomamos mucha agua, o hay baja osmolaridad también. Recuerden que el exceso de agua va a hacer que baje la osmolaridad, entonces va a hacer que la hipófisis interrumpa la secreción de vasopresina para que el riñón no se limite con la producción de orina, y entonces el riñón va a producir más orina. Ahora, ¿qué pasa si disminuye el agua corporal? Si nos deshidratamos por sudor, por diarrea, porque no hemos ingerido agua y tenemos mucho calor, entonces va a aumentar la osmolaridad. ¿Y qué va a hacer la hipófisis? Va a decir, voy a producir hormona vasopresina o ADH, como les decía, antidiurética, para que el riñón no produzca tanta orina, porque si no, me va a deshidratar más de lo que estoy. Bueno, en lo que es el funcionamiento del riñón, necesito que lean esto, miren, el foco de interés, para cuando ya lean el tema, lean lo que es el foco de interés, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Como les decía, la hipófisis también ejerce un control sobre el riñón para controlar el volumen circulante, el volumen de agua en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero existe una situación anormal, como dicen, en la que se altera o se desregula también la producción de hormona antidiurética. Entonces, esto lo leen, que lo vamos a comentar otro día. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a poder evaluar nosotros la función del riñón? La función del riñón se evalúa sobre todo a través de lo que es la medición en sangre de los niveles de creatinina y de urea. La creatinina y la urea son sustancias de desecho que se eliminan a través del riñón. Entonces, la creatinina viene del producto del metabolismo de las proteínas. Y la urea también tiene que ver con el metabolismo de las proteínas, son desechos nitrogenados que el riñón normalmente los expulsa. Entonces, cuando nosotros tenemos alterada la función renal, se va a producir una elevación de la creatinina y de la urea. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros vamos a hacer el manejo nutricional de estos pacientes, tenemos que estar pendientes del nivel de creatinina, porque dependiendo de el nivel de creatinina, dependiendo de eso vamos a dar el aporte de proteínas.
Entonces, siempre que nosotros tenemos un paciente renal, tenemos que ir a ver cuánto tiene de creatinina. Doctor, también, diga. Entonces, si los niveles están altos de creatinina, tenemos que bajar lo que le damos de proteína. Eso va a depender también si está en terapia hormonal de reemplazo. Entonces, eso lo vamos a ir viendo poquito a poco, porque también va a depender de la tasa de filtración glomerular. Con el valor de la creatinina, nosotros vamos a tener que sacarle la tasa de filtración glomerular al paciente, y de acuerdo a eso, de acuerdo a lo que dicen, de acuerdo a lo que dicen, ya sea los organismos las escuelas de nutrición, entonces uno le da el aporte. Entonces, uno no puede decir ahorita, así nomás, cuánto le voy a dar, sino que tenemos que hacer el cálculo de la tasa de filtración glomerular, que lo vamos a ver en esta clase también. Y dependiendo si el paciente está en en tratamiento renal de reemplazo. ¿Cuál es el tratamiento renal de reemplazo? Es la diálisis, que la vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, no solo es ver la creatinina, sino que todo eso. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar la función del riñón? Ya vimos urea y creatinina. También con el hemograma. ¿Por qué? Porque ya vimos que el paciente va a hacer anemia en el caso del paciente con insuficiencia renal. Entonces, también el hemograma nos va a ayudar a valorar cómo está funcionando el riñón. ¿De qué otra forma? Haciendo medición de las proteínas totales y fraccionadas. Aunque tenemos que tener bien claro que la alteración de las proteínas totales y fraccionadas, como ser la albúmina y la globulina, no solo se altera por problema del riñón. Hay otras enfermedades que nos van a alterar las proteínas en sangre. ¿Qué otra enfermedad nos altera la proteína en sangre? Además de las enfermedades renales que vamos a ver. La hipertensión, la diabetes. Sí, pero no necesariamente por eso, sino que cuando ya ha llegado a daño renal, ¿verdad? Pero otra enfermedad que cuando hepatitis, doctora. En los casos de hepatopatía, o sea, cuando hay alteraciones del hígado, ¿no? Paciente con cirrosis, claro, en una hepatitis aguda es muy poco probable que se llegue a producir una alteración de las proteínas totales porque es una evolución corta, pero usted andaba cerca, ¿verdad? Cuando el cuando el hígado ya no está trabajando bien, como por ejemplo en un paciente con cirrosis, ya se van a presentar alteraciones también de los niveles de proteínas. Pero también se va a producir cuando hay un paciente con enfermedad renal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que las alteraciones en proteínas se van a producir por enfermedades renales crónicas, pero también por enfermedades renales hepáticas. ¿Por qué se puede producir alteración de las proteínas por el problema renal? Porque el riñón, cuando hace ese filtrado y ese ultrafiltrado, trae proteínas, pero el riñón dice, no, volvamos a meter las proteínas, volvamos a reabsorberlas, porque las proteínas no las vamos a botar. Pero resulta que cuando el riñón ya está fallando, ya deja escapar las proteínas en el filtrado glomerular, y entonces, como dicen, se van desperdiciadas en la orina. Entonces, por eso es que la función renal, las alteraciones de la función renal pueden alterar los niveles de proteínas en sangre, sobre todo de la albúmina. Ahora, hay otro examen que también aquí no está, pero la microalbuminuria es parte de ella, y la proteinuria, perdón, también. Lo que pasa que no lo puse así, me lo comí, disculpen, el examen de orina. Con el examen de orina nos sirve para detectar infecciones urinarias, pero también sirve para poder detectar si hay alteración de la función renal. Por ejemplo, si un paciente con una infección en un examen de orina le marca que tiene proteinuria, quiere decir que está teniendo afección de su función renal. Y aquí es donde sí puede pasar lo que decían las compañeras. El hipertenso o el diabético puede presentar pérdida de proteínas en la orina, pero ¿por qué? Cuando está controlado y no está avanzada la enfermedad, no, pero
el diabético y el hipertenso empiezan a presentar proteínas en orina, pero porque ya se dañó la función renal, porque su enfermedad no se controló de la forma adecuada y terminó dañando el riñón. Pero si un paciente diabético, hipertenso, recién diagnosticado, que no ha tenido gran daño, afección de sus órganos diana, no tiene por qué tener alteración de la función renal. Se va a producir hasta que ya hay daño renal importante, ¿verdad? Entonces, la proteinuria se puede detectar en un general de orina. Y la microalbuminuria también se detecta en un examen de orina. Lo único que se detecta en una recolección de orina de 24 horas y se manda para un examen especial al laboratorio que se llama microalbuminuria de 24 horas, ¿verdad? Y en cambio una proteinuria también la podemos mandar a hacer a un laboratorio para que nos midan cuánto hay de proteína en 24 horas. Lo que pasa es que la proteinuria también se puede detectar de forma cualitativa en el examen general de orina, que es cuando reportan, por ejemplo, no sé si alguno ha visto un examen de orina, que a veces reportan una cruz de proteínas o 2 cruces de proteína o 3 cruces de proteína. Esas son reportes cualitativos, ¿verdad? Como en el caso del azúcar, que la glucosa, perdón, que también aparece reportada en orina cuando el paciente la tiene muy elevada, pero le aparece reportada en el general de orina como en forma cualitativa, o sea, no le dice cuántos miligramos, sino que solo le dice 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces. Ahora, doctora, entonces, ¿sí? Perdón, con este examen entonces microalbuminuria es una recolección de orina por 24 horas. Sí. En ese el examen lo tienen que guardar en la red o algo así. Tengo entendido que no. El paciente solo, digamos, tiene que hacerlo en 24 horas. Casi siempre, como los laboratorios recogen la muestra en las mañanas, entonces le dice al paciente desde las 5, recoja en un bote, en un galoncito, perdón, recoge en un galoncito todo lo que orine desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y entonces todo lo que orina en esas 24 horas lo tiene que echar ahí, pero no tiene por qué refrigerarlo. Simple y sencillamente ya cuando ya mañana cumple las 24 horas lo lleva al laboratorio. En realidad puede ser de 6 de la tarde a 6 de la tarde del día siguiente, pero ningún laboratorio lo recibe a muestra a las 6 de la tarde. Entonces por eso se hace en la mañana. Un ejemplo, de 6 de la mañana a 6 de la mañana del día siguiente. Lo que hay que hacer es que haya sido en el periodo de 24 horas. Y ahí le van a reportar un resultado cuantitativo, o sea, con un valor tanto de la microalbuminuria como de la proteinuria. Pero, por ejemplo, con un general de orina simple, por eso es tan importante el general de orina también. Hay gente que hasta se dice, ¿y para qué me mandan a hacer examen de orina si yo no tengo ardor para orinar? Y uno a veces se lo pide a un diabético y a un hipertenso por lo mismo. Aunque el nutricionista no le va a dar, ¿qué pasa si el nutricionista le pide un examen de orina y de casualidad le mira que tiene proteinuria? Lo mando donde el médico para que vea qué estudio va a tener que hacer, porque al parecer se está presentando ya un daño renal. Ahora, la proteinuria también se puede presentar de forma transitoria, por ejemplo, en algunas enfermedades agudas del riñón. No solo, tanto la microalbuminuria, como la proteinuria se pueden presentar en algunas enfermedades agudas del riñón, no solo cuando hay daño crónico, ¿verdad? Pero en esas enfermedades agudas casi siempre el problema se resuelve, o se puede presentar también de forma transitoria, por ejemplo, cuando hay infecciones del riñón severas, pielonefritis, que el riñón se inflama por la infección, pero luego, claro, como se inflama, pierde por una temporada su funcionamiento normal, pero una vez que se resuelve el cuadro infeccioso, pues el riñón, como dicen, se vuelve a normalizar en su funcionamiento. Otro examen con el que se valora la función renal es con el ultrasonido. ¿Por qué? Porque ahí se le ve el tamaño, si los conductos, los dos uréteres están en buena forma, ¿verdad? El PIB es un examen que se llama pielograma intravenoso, que eso lo hacen cuando andan investigando cálculos, pero eso no lo pedimos nosotros, o es el especialista.
de vías urinarias, y también otra forma de valorar la función renal, sobre todo cuando ya tenemos un paciente con un compromiso de su función, es mandar a hacer niveles de fósforo, de calcio, de potasio, de sodio también y de otros electrolitos, ¿no? Por ejemplo, a un paciente con afección con alteración de su función renal, sobre todo ya en etapa crónica, tenemos que estar pendientes de los niveles de fósforo en sangre, de los niveles de calcio en sangre, de los niveles de potasio, de los niveles de sodio y de otros electrolitos como el magnesio también, ¿verdad? Entonces, ahora, de forma, como decir, así un poco más rápido, generalmente uno lo que pide, cuando no, vaya, un ejemplo, siempre cuando uno tiene un paciente, por ejemplo, que ustedes sospechen algún problema de que pudiera estar dañándose su riñón, si se está hinchando los piecitos, siempre hay que pedirle, por ejemplo, una creatinina, ¿no? Esos son exámenes que aún como nutricionista uno se los puede pedir, una creatinina, una urea, hemograma, incluso proteínas y los niveles de electrolitos, siempre y cuando el paciente pueda, ¿verdad? Ahora, resulta que muchos pacientes con alteraciones de la función renal también están recibiendo tratamientos médicos para su problema renal o para otra enfermedad de base. Por ejemplo, los diuréticos se utilizan con frecuencia en los pacientes con enfermedades renales, porque a veces cuando el riñón ya empieza a producir poca orina porque está funcionando menos, entonces les recetan diuréticos para aumentar la producción de orina. Y sabemos que los diuréticos también se utilizan para controlar insuficiencia cardíaca congestiva e incluso también se utilizan como tratamiento de la hipertensión arterial. Estos pacientes también, si son diabéticos, van a estar recibiendo tratamientos para su diabetes. Les había dicho que estos pacientes con alteraciones de la función renal se les aplica eritropoyetina, que es la EPO, ¿verdad? Están casi siempre con inyecciones, ya sea semanales o cada 2 semanas, dependiendo como diga el nefrólogo, ¿verdad? Y esto en los tratamientos médicos o farmacológicos que se le dan para sus enfermedades de base, ¿no? Pero también vamos a ver, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad renal renal crónica, ¿verdad? Que van a recibir otras sustancias que se llaman quelantes del fósforo, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿a qué otro tratamiento son sometidos los pacientes con alteraciones de la función renal? Cuando ya está muy agravada o ya hay un daño crónico, a lo que es la diálisis. Y quiero aclarar algo para que no nos confundamos. La diálisis hay de 2 tipos, lo que se llama diálisis peritoneal y lo que se llama hemodiálisis. A veces la diálisis peritoneal es la que se hace introduciendo un líquido en la cavidad abdominal a través de un catéter y ese líquido vuelve a salir. Hace como una función de arrastrado de las sustancias tóxicas que no puede eliminar el riñón y eso se llama diálisis peritoneal. Luego tenemos la diálisis sanguínea, que es la que se llama hemodiálisis, que allí es que la sangre del cuerpo, digamos, sale del cuerpo y pasa a una máquina de hemodiálisis que luego la vuelve a introducir, pero al pasar por esa máquina de hemodiálisis, la máquina se encarga de extraer todo lo que son las sustancias de desecho, creatinina, urea y otras sustancias tóxicas que el riñón no puede expulsar porque ya no sirve, y entonces la máquina de diálisis vuelve a introducir la sangre al organismo, pero ya, como dicen, la sangre más limpia. Entonces, no olviden, los pacientes con enfermedad renal grave o avanzada pueden ser sometidos a lo que es la diálisis peritoneal o la diálisis sanguínea, que se llama hemodiálisis. Y aquí vamos a ver ya más adelante que tenemos que considerarlo en el manejo nutricional, porque a un paciente con enfermedad renal avanzada que esté en diálisis o hemodiálisis, tengo que calcularle las proteínas de una forma diferente a un paciente que pueda tener enfermedad renal avanzada, pero que no está sometido a diálisis, ya sea de forma peritoneal o diálisis hemática, ¿verdad? Que es la hemodiálisis.
Bueno, y los trasplantes renales, ¿verdad? Que también hay que manejarlos desde el punto de vista nutricional, pero eso, aquí estamos eso es, en Honduras todavía es medio ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, entonces, eso era de forma general, como dicen, cómo funciona el riñón. Y yo les había comentado que en las enfermedades renales íbamos a revisar algunas, como la litiasis renal, la insuficiencia renal aguda, la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal terminal, algunas glomerulopatías. Hoy vamos a hablar en sí solamente de la insuficiencia renal aguda, no de la crónica. Hoy solo vamos a hablar de la insuficiencia renal aguda y vamos a definir qué es la insuficiencia renal aguda. Bueno, resulta que nuestras nefronas se les hace un cálculo matemático de cuánto es lo que filtran por minuto y en 24 horas. Y a eso se le llama tasa de filtración glomerular. O sea, como decir, es la velocidad de filtrado de la sangre que tienen las nefronas por unidad de tiempo. O sea que el riñón y sus nefronas se encargan de mantener una tasa de filtración glomerular adecuada. Podríamos decir una velocidad de filtración adecuada, establecida. Pero ¿qué pasa en la insuficiencia renal aguda? En la insuficiencia renal aguda hay una reducción brusca de la tasa de filtración glomerular. En la insuficiencia renal crónica también hay una reducción de la tasa de filtración glomerular, pero en la insuficiencia renal crónica, esta se va instaurando de forma progresiva. O sea, una insuficiencia renal crónica, la mayoría de la gente no la hizo de la noche a la mañana. Tuvo que pasar varios tiempos para que se formara para que se alterara esa tasa de filtración glomerular, ya sea por diabetes, por hipertensión, por el lupus, por ejemplo. ¿Se acuerdan que habíamos escuchado que el lupus puede dañar el riñón? La esclerodermia también, ¿verdad? Entonces, en las enfermedades crónicas renales, la reducción de la tasa de filtración glomerular ocurre de forma progresiva. Sin embargo, en la insuficiencia renal aguda ocurre de forma brusca. Como dicen, hoy tengo funcionando bien mis riñones y resulta que amanecí o en un día, dos días, se me alteró la función del riñón y mi riñón no está haciendo una adecuada tasa de filtración glomerular. Entonces se pierde la capacidad del riñón para excretar todos esos productos de desechos metabólicos. ¿Y qué va a pasar? El paciente puede manifestar oliguria, o sea, empezó a orinar menos de qué valor era para designar oliguria. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda cuántos ml? Exacto. Después de que la persona orinaba 1,5 litros, 2 litros, dependiendo de cuánta agua tomaba, empezó a orinar menos de 500 ml. Entonces, la insuficiencia renal aguda, bueno, empieza a producir oliguria. Sin embargo, puede haber insuficiencia renal aguda y el volumen de orina puede estar normal. Aparentemente normal entre comillas, pero resulta que a pesar de que produce líquido, no salen todos los solutos o el filtrado que debería sacar el riñón. Y también es una insuficiencia renal aguda. Ahora, ¿qué pasa con la insuficiencia renal aguda? Esta ocurre por una lesión al riñón que se instaura de forma aguda en un riñón que estaba sano. Y ya vamos a ver algunas enfermedades en las que ocurre eso. La insuficiencia renal aguda puede durar días, 1 día, 2 días, 3 días o hasta semanas. Pero, ojo, si el problema que generó la insuficiencia renal aguda no se resolvió a tiempo o logró dañar las nefronas de forma muy grave, entonces algunos de estos pacientes sí van a evolucionar a enfermedad renal crónica, ¿verdad? La mayoría de las insuficiencias renales agudas se corrigen. Una vez que se corrija, como dicen, la causa subyacente. Pero hay un porcentaje de casos de insuficiencia renal aguda que se pueden cronificar si no se corrigió a tiempo el problema que lo estaba ocasionando. Ya vamos a ver qué tipo de problemas
Bueno, ¿qué enfermedades me pueden producir una insuficiencia renal aguda? Antes de esto quiero explicar, Kraus lo menciona un poco bien extenso, pero de forma así general. La insuficiencia renal aguda se clasifica en insuficiencia renal aguda prerrenal, la insuficiencia renal aguda que Kraus la llama como intrínseca, que también se clasifica a veces como renal, y la posrenal. O sea, la insuficiencia renal aguda se clasifica en prerrenal, intrínseca y posrenal. Como les digo, en algunos textos la intrínseca aparece como renal, de tal forma que aparece insuficiencia renal aguda, prerrenal, renal y posrenal. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se clasifica de esta forma? Porque dependiendo de la causa, dependiendo de eso, se sabe si es prerrenal, intrínseca o posrenal. Por ejemplo, ¿cuáles son las insuficiencias renales agudas de causa prerrenal? Prerrenal significa algo que ocurrió antes del riñón y que me lo vino a dañar de forma aguda. ¿Qué cosas? Al riñón le llega sangre. Todo lo que está antes del riñón es lo que le mandan de sangre. Entonces, en los problemas prerrenales lo que ocurre es que se altera el volumen sanguíneo que va hacia el riñón. Recuerden que más o menos el 20% del gasto cardíaco del corazón pasa por el riñón. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que hubo un día que no llegó el 20%, sino que llegó menos. ¿Y en qué ocasiones se puede producir eso? Por ejemplo, en un paciente con una deshidratación severa. Un paciente que tiene deshidratación severa por diarrea, por vómito. Entonces, ¿qué va a pasar? La orina, recuerden, se pierde volumen, la sangre se concentra y no va a poder mandar suficiente sangre para filtrado al riñón. Por lo tanto, al no pasar suficiente sangre al riñón para filtrado, se van a acumular urea y creatinina y esto va a hacer que se produzca una insuficiencia prerrenal. Otra situación que puede llevarnos a una insuficiencia prerrenal es un sangrado masivo. Un sangrado masivo, ya sea por una herida o por un sangrado transvaginal en la mujer o por un sangrado posparto o por un sangrado digestivo, ¿verdad? Masivo. ¿Qué pasa? La sangre se está botando por el torrente sanguíneo, por donde se ocurre el sangrado, y entonces al disminuir el volumen de sangre en el lecho vascular va a llegar menos sangre al riñón y el riñón no va a poder filtrar. Entonces, esos son dos ejemplos clásicos de una insuficiencia renal aguda prerrenal. Ahora, claro, si se corrigió a tiempo el sangrado y se le transfundió sangre y líquidos, pues se corrigió el volumen y volvió a llegar de tal forma que no se dañó el riñón, el paciente va a mejorar. O si esa deshidratación severa se atiende de forma rápida y el paciente se empieza a hidratar, entonces va a llegar nuevamente un buen adecuado volumen de sangre al riñón y se va a resolver el problema de insuficiencia renal aguda. Por eso se llama prerrenal. Ahora, tenemos la renal, que es cuando se daña también el riñón de forma aguda. ¿En qué ocurre esto? En las infecciones urinarias severas del riñón, las pielonefritis. Como se inflamó el propio riñón, entonces se produce, como dicen, se inflamó por 3 días, no trabajó adecuadamente, entonces se acumuló la urea y la creatinina. A medida que se controla la infección, el paciente vuelve a orinar de forma adecuada y a expulsar los desechos que tiene que eliminar el riñón. Otro problema prerrenal es cuando existe, por ejemplo, las nefropatías. Por ejemplo, el lupus puede causar inflamación del riñón de forma aguda, que a veces se puede corregir, pero a veces no, y se cronifica. O incluso las infecciones renales, las infecciones del riñón, si son severas o no se tratan bien y nunca se tratan de forma adecuada, entonces va a haber una infección crónica que va a ir dañando el riñón. Entonces esa sería una intrínseca, o renal. Luego tenemos la posrenal, o sea, lo que ocurre después del riñón, que es cuando lo que va del riñón para adelante nos está dando problemas. ¿Y en qué caso podemos tener la posrenal? Pues en las obstrucciones, porque recuerden que el riñón para adelante lo que manda es la orina. Y la orina baja por el uréter a la vejiga y se expulsa con la micción
o al momento del orinar, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas nos pueden producir obstrucción? Los cálculos de las vías urinarias o tumores que a veces en el abdomen obstruyen el uréter. Por ejemplo, el hombre con el problema de próstata, a veces la próstata se inflama en gran medida, que puede obstruir la vía urinaria, y esa obstrucción de la vía urinaria hace que el riñón produce su orina, pero no sale, no circula, y se está reteniendo esa orina y más bien inflama más el riñón, y entonces se produce una insuficiencia renal de causa posrenal. Y si esa obstrucción no se corrige de forma rápida, entonces ahí sí se va a producir, si no se corrige de forma en el momento adecuado, pues va a haber un daño renal crónico, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos de obstrucciones de las vías urinarias, ¿no? A veces hay mujeres que han tenido tumores en la matriz que pueden obstruir de forma severa, como ahí está también cerca la vejiga, y los uréteres los pueden obstruir, ¿verdad? Entonces, esto pues es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, ¿verdad? Hacen uremia. Uremia significa que se acumula urea en la sangre de forma exagerada. Hacen acidosis metabólica si tienen desequilibrios hidroelectrolíticos y un estrés fisiológico, ¿verdad? Ahora, la insuficiencia renal aguda, si bien es cierto, les decía yo que si se resuelve el problema y no ha habido daño severo del riñón, pues el riñón vuelve a su normalidad. Pero también, si no se resuelve, el paciente se puede morir, ¿verdad? Y se ha visto también que cuando un paciente malnutrido de casualidad hace una insuficiencia renal aguda por cualquiera de los problemas que vimos anteriormente, va a tener una mortalidad más alta. Y en estos casos, ¿qué se hace cuando hay una insuficiencia renal aguda? Pues obviamente, si es severa y no se puede manejar con fármacos, ahí el médico va a decidir si le hace diálisis o hemodiálisis, pero también nosotros damos un aporte nutricional que vamos a ver más adelante cómo está, ¿verdad? Muchas insuficiencias renales agudas se van a corregir solo con tratamiento médico, como un deshidratado o alguien que tuvo un sangrado y se le transfunde nuevamente, ¿verdad? Pero otros van a requerir, lo que les decía, el tratamiento de sustitución renal, que es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, en el caso de las insuficiencias renales agudas, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar el aporte nutricional de estos pacientes, verdad? Vean, más o menos se maneja que si el paciente está sin diálisis, por ejemplo, si es un paciente que hizo una insuficiencia renal aguda, lo tienen hospitalizado por una infección del riñón, pero que se espera que mejore, que no no va a requerir diálisis, entonces se va a manejar con 0.5 a 0.8 gramos por kilo de peso, valorando la creatinina y vigilando cómo se comportan los niveles de creatinina. Recordemos que estos pacientes agudos casi siempre uno espera que mejoren. Ahora, cuando el paciente está dializado, ya sea por hemodiálisis o por diálisis, pues ya uno le da mayor aporte de proteínas. Si es un paciente con insuficiencia renal aguda, pero le van a hacer hemodiálisis o diálisis, entonces ya se le da 1 a 2 gramos por kilo de peso para pacientes dializados, dependiendo de cuál es su situación nutricional, si está en desnutrición previa o no, o si hay alguna otra condición para darle un aporte de 2 gramos, porque no les había comentado, pero los pacientes quemados severos, los grandes quemados, esos pacientes que sufren quemaduras terribles, o esos pacientes que sufren accidentes terribles, con traumas corporales terribles, hacen también insuficiencia renal aguda. Y muchas veces los tienen que someter a diálisis, ya sea peritoneal o hemodialítica. Pero ¿qué pasa? Allí, como hay gran pérdida proteica por el catabolismo, entonces ahí posiblemente ustedes digan, les vamos a dar 2 gramos por kilogramo de peso, ¿verdad? Dependiendo de cada condición. ¿Y por qué se le da más? Porque resulta que la diálisis peritoneal produce pérdidas de proteínas. En la entrada y salida
cantidad de ese líquido hace que en la entrada y salida arrastre proteínas y en la hemodiálisis también. Miren, como ya es tiempo, hasta aquí quedamos.